Muy buenos días, qué bueno estar nuevamente con ustedes. En este momento les saluda el pastor Vicente Pereira de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, zona Ñemby, en nuestro querido Paraguay. Así que Dios bendiga a cada uno. En este momento vamos a ver la serie de Iglesia Saludable, el poder que Dios da a la iglesia. Es importante que me sigan y poder entender sobre el poder que tiene la iglesia. Jesús empodera a la iglesia. La iglesia es un milagro. Entender que la iglesia es un milagro en la sociedad, en el barrio donde se encuentre. Pero no solamente la iglesia en sentido edificio. Aquí vemos una imagen en donde forman el modelo de la iglesia, pero son personas. Justamente eso significa iglesia. Las personas que se congregan es una iglesia. Usted y yo como hermano en Cristo somos una iglesia. Y Jesús empoderó a la iglesia con este texto de Hechos capítulo 1, verso 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto sucede cuando Jesús promete a sus discípulos a que esperen en el aposento alto y que iban a recibir al Espíritu Santo, y este Espíritu Santo, que es Dios, iba a darle poder a ellos para que puedan testificar al mundo entero, en ese entonces a Jerusalén, a Judea, a Samaria, de lo que Cristo hizo. Pero hoy día ese poder de Dios es tan grande que han cruzado años y años, han pasado generaciones y generaciones, y aún se habla de aquel Jesús que murió en la cruz. El poder de la iglesia reside en el Espíritu Santo. Una iglesia saludable está llena del Espíritu Santo. Es importante entender que el poder para la iglesia proviene de Dios Espíritu. No es que proviene de un hombre, de una mujer, no es que proviene del predicador, no es que proviene ese poder del grupo alabanza, sino que es el Espíritu Santo el que nos da poder a nosotros para poder hablar de Jesús. Si no tenemos al Espíritu Santo, no habrá poder. La iglesia está puesta para revelar al mundo de este poder. Jesús nos empoderó de ese poder. Ahora, ¿por qué nos dio el poder del Espíritu Santo? Justamente para ser testigos de Él, para predicar a todo el mundo. En Mateo, la gran comisión dice que nosotros id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y enseñándoles a que guarden todos los mandamientos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros, mis queridos hermanos, hemos recibido el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en nosotros, vive en la iglesia para testificar de Él, para testificar de Dios, para testificar de Jesús a todo el mundo. Predicamos de Cristo a la iglesia para que la iglesia vaya creciendo, pero la iglesia debe predicar en donde se encuentre. En su casa, porque usted es una iglesia. En su hogar, porque usted es una iglesia. En su trabajo, porque usted es una iglesia. Recuerden que Dios, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y entonces, mis hermanos, debemos predicar de Jesús. Debemos predicar de la obra de la cruz de Cristo. Para eso estamos llenos del Espíritu Santo, para hablar, para predicar, para ser testigo. Una iglesia saludable predica con poder y no sabiduría humana nada más. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versos 4 y 5, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo está hablando a los de Corintios. Yo no vine a ustedes a predicarle palabras de humana sabiduría para persuadirle, para que ustedes digan, wow, qué inteligente, qué sabio, qué conocimiento que tiene Pablo. Pablo dice, no, yo he venido con demostración del Espíritu y de poder. Eso decía Pablo. Sigue diciendo en el verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo era un hombre erudito en ese entonces. Él conocía mucho del griego, conocía mucho de los hebreos, conocía mucho de Roma. Era un erudito en ese tiempo, pero él dice, yo no vine como erudito, yo vine a hablar a ustedes del poder de Dios, ese Dios que cambia. Y él mismo era testimonio a todos ellos de qué poderoso es la palabra de Dios y qué poderoso es Dios cuando el Espíritu Santo trabaja, porque Él se convierte a Cristo. Y qué poder
es esto, de que un hombre que ha perseguido a los cristianos después se convierta a ser cristiano y empiece de haber perseguido a apoyar y predicar del mismo Dios y Cristo que los cristianos predicaban. Pero hay un requisito para la iglesia: no andar en la carne. En Romanos capítulo 7, verso 8, Pablo una y otra vez habla que no andemos en la carne, que los que andan en la carne no agradan a Dios. Y andar de la carne, mis queridos hermanos, es muy peligroso, es muy feo, es muy malo. Y la carne quiere ver, la carne tiene deseos, la carne quiere guiar por lo que le llene en ese momento. Por eso una iglesia poderosa, un hombre de Dios poderoso, una hija de Dios poderosa, es aquella persona, es aquella iglesia que no anda según la carne. Por eso Jesús habla de que sin santidad nadie verá a Dios. Necesitamos nosotros urgentemente enseñarle a la iglesia que la iglesia no puede andar en la carne, porque le tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo da poder al cristiano, al creyente, para que pueda cambiar su vida carnal a una vida espiritual. Ahora, hay dos clases de carnalidad: la carnalidad de los que no conocen a Cristo y viven carnalmente, y de aquellos que sí conocen a Cristo y viven según la carne, los deseos de la carne. Hay hermanos que viven así, mis queridos hermanos. Hay hermanas que viven según la carne, apartado de Dios, habiendo conocido a Dios. Y eso, mis queridos hermanos, no va a haber poder de Dios en su vida. No va a haber poder de Dios en la iglesia. No va a haber poder de Dios en el púlpito cuando uno anda según la carne. Y estos dos se oponen, la carne y el espíritu. El que vive en la carne piensa en las cosas de la carne, se ocupa en la carne, y por lo tanto su fin va a ser muerte. Los que viven en la carne, los deseos de la carne, que desea, y esto le lleva a una enemistad con Dios. No se sujetan a la ley de Dios porque no pueden sujetarse a Dios, porque no pueden agradar a Dios. Hay cristianos, mis hermanos, que conociendo a Cristo viven de esta manera, y es triste. Y entonces el poder de Dios no fluye de la misma manera, porque Dios y el Espíritu Santo no puede a través de esa persona fluir con poder. Necesitamos hombres y mujeres que vivan según el Espíritu Santo, porque los que viven según el Espíritu Santo piensan en las cosas del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu, se ocupan en las cosas del Espíritu, y cuando se ocupan del Espíritu, en las cosas del Espíritu Santo, es vida y paz para su vida. Está muerto al pecado, son hijos de Dios, son herederos y coherederos con Cristo. Con Él seremos glorificados, con Cristo. Los que viven según el Espíritu, los que viven según el Espíritu tienen esperanza, son pacientes, y vemos el fruto del Espíritu Santo. Y aquellos que viven según el Espíritu Santo tienen mansedumbre, tienen gozo, tienen amor, tienen santidad, tienen paz, tienen pureza. Eso es el fruto del Espíritu Santo. Y en este tiempo necesitamos nuevamente demostrar al mundo de ese poder que ha cambiado nuestras vidas, y que está cambiando y seguirá cambiando vidas de muchas personas. Mis queridos hermanos, en conclusión, podemos ver que una iglesia saludable es una iglesia que es milagro en medio de la sociedad. La iglesia como congregación y la iglesia en particular como persona. Nada se lograría sin el Espíritu de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras congregaciones. Y si hay miembros llenos del Espíritu Santo, va a haber una congregación llena de poder de Dios. Predicamos el poder del Espíritu. No predicamos sabiduría humana. No vivimos según la carne, vivimos según el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, entendamos que la iglesia es una organización que está para honrar a Dios, y con poder debemos salir a hablar de Cristo. Dios le bendiga. Espero que esto pueda ayudarnos a madurar y crecer y ser una iglesia saludable.